El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:07 en la mañana, un par de aportes de nuestra audiencia, gracias a Tamara Hidrobo, ecuatoriana que reside en los Países Bajos. Nos dice, las PCR negativas deben estar acompañadas de cuarentenas y de segundas PCRs. Todos los casos que entran con PCRs negativas son hechos quienes llevan la mutación del virus, que no lo saben porque el timing de la PCR negativa no es realista. Creo que aquí le están pidiendo de 72 horas, nos dice, lo que está pasando justamente en los Países Bajos. O sea, eso significa que se hace la PCR, sale negativa y luego se contagian, por eso la necesidad de la cuarentena y la segunda PCR. Me parece interesante esto como un aporte para el debate. Y por otra parte, el colega periodista y amigo Néstor Aguilera me comparte una nota que publicó el portal web de CNN. Si deseas viajar el próximo año, es posible que necesites un pasaporte de vacunas. Esta es una información internacional. Ahora que las vacunas contra el coronavirus comienzan a implementarse en los Estados Unidos y en el extranjero, muchas personas pueden estar soñando con el día en que puedan viajar, comprar y ir al cine nuevamente, pero para realizar estas actividades es posible que eventualmente se necesite algo más de la vacuna y podría ser un pasaporte. Varias empresas y grupos de tecnología han comenzado a desarrollar aplicaciones o sistemas para teléfonos inteligentes para que las personas carguen detalles de sus pruebas y vacunas contra el COVID-19. No nos engañemos, el mundo cambió para siempre. O sea, nuestras lógicas cambiaron para siempre y este aporte que Néstor me hace, creo que también forma parte de estos cambios que evidentemente estamos enfrentando a nivel planetario. Bueno, 8:08 en la mañana, estamos en la recta final de A Primera Hora a través de Majestad Radio y Majestad Televisión. A 2 días de que finalice el año, 3 días de que finalice el año, es preciso hacer balances sobre lo que está pasando en la política, en la economía, en los temas asociados a la función legislativa. Marcelo Espinel está con nosotros. Marcelo Espinel es el impulsor, el mentalizador, el ideólogo, la cabeza de esa iniciativa llamada el Observatorio Legislativo, que es parte justamente de los temas que impulsa la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de la cual Marcelo Espinel es director de proyectos. Marcelo está con nosotros. Marcelo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? Mauricio, buenos días y un cordial y afectuoso saludo a tu distinguida audiencia. Gracias a Marcelo Espinel. A ver, hagamos el balance correspondiente, cuantitativo y cualitativo, según el caso que tienen ustedes respecto de la calidad y de la cantidad del trabajo legislativo, del trabajo de la Asamblea Nacional en el curso de este año. Si estás de acuerdo, empecemos con unos aspectos un poco más relevantes a nivel institucional, sobre todo en materia de legislación durante el año 2020. Uno de los datos que llama muchísimo la atención es que de las 20 leyes que aprobó la Asamblea Nacional durante este año, 19 de ellas fueron en modalidad virtual. Y esto va en consonancia con algo positivo que tuvo la Asamblea, y fue el hecho de que la Asamblea Nacional de Ecuador se constituyó como la primera función legislativa en la región en retomar las actividades al inicio de la pandemia. Tardó 3 días desde la declaratoria de emergencia en volver a reunirse, a diferencia esto de congresos como el de Argentina o el de Colombia, que tardaron varios meses. Y ese es un aspecto positivo. Sin embargo, existe un matiz. Mientras existieron leyes durante este año que se trataron con muchísima celeridad, como la ley anticorrupción a consecuencia del acuerdo con el FMI, existen otro tipo de proyectos de ley como la ley de extinción de dominio que lleva más de 15 meses en discusión. Entonces encontramos este matiz distinto, ¿no? En el cual tal vez la Asamblea Nacional dedicó sus esfuerzos a aprobar leyes muy coyunturales que tal vez sí generaban consenso, mientras otras han ido quedando estancadas. En ese sentido, vamos a la parte cualitativa, que podríamos mencionar de los temas que ha desarrollado la Asamblea este año. 20 leyes nos dice, en todo el año son 20, ¿verdad? Sí, en todo el año son 20 y en el desarrollo de todo el periodo legislativo se han aprobado un total de 62, que es necesario destacar aquí, Fabricio, que se está manteniendo un promedio en relación a los anteriores periodos legislativos, porque si uno revisa los anteriores periodos legislativos, por ejemplo, en el 2009-2013 se aprobaron un total de 68 leyes, en el siguiente, 2013-2017, 75, y en este vamos en 62. Entonces,
cuantitativamente el número de leyes aprobadas es similar. Pero aquí hay algo que llama la atención, Fabricio, y es que se ha producido una hiperinflación legislativa, como nosotros la llamamos. Se ha presentado casi el triple de proyectos de ley. A la fecha de hoy llevamos más de 895 proyectos de ley, a diferencia de los casi 300 proyectos de ley de periodos anteriores. Y esto creemos que se puede tener una correlación con la integración de la Asamblea Nacional. Tú recordarás que en el anterior periodo legislativo el mayor legislador era el expresidente de la República, Rafael Correa, en el cual 7 de cada 10 leyes aprobadas eran presentadas por él. Sin embargo, en este periodo legislativo ha existido muchísima más oportunidad para que los legisladores puedan ver cristalizados en leyes sus proyectos. O incluso sería un fenómeno interesante en el cual los proyectos de ley presentados por el presidente de la República, Moreno, eran fusionados con los proyectos de ley presentados por legisladores y podía tenerse así una mayor cantidad de perspectivas, una mayor cantidad de visiones dentro de las leyes aprobadas. ¿Cómo se entiende? A ver, hay una disparidad tremenda entre el número de leyes aprobadas y el número de proyectos de ley presentados. 895, a ver, esta cifra de 895, estamos hablando de los 3 años y medio del actual periodo, ¿verdad? 891 para ser exactos. Perdón, 891. Estamos hablando en los 3 años y medio que han pasado del actual periodo. Exactamente, Fabricio. En los 3 años y medio del actual periodo se han presentado 891 proyectos y ahí tenemos que preguntarnos lo que viene a la mente de todos, ¿no? Que es la calidad de sus proyectos de ley. La calidad, claro, yo iba a preguntar eso, porque claro, me parece un número tremendo. 891, nos dice Marcelo Espinel, presentados en 3 años y medio. Resulta que hasta el momento se han aprobado 62. 62 leyes, y eso no quiere leyes. decir que sean proyectos de ley presentados este año, porque, por ejemplo, podemos llevar al debate el Código Orgánico de la Salud, que llevaba varios años en debate, incluso desde el anterior periodo legislativo. Y aquí tal vez podemos analizar, Fabricio, el aspecto cualitativo de los proyectos presentados y tratar de dilucidar si es que los asambleístas los presentaron responsablemente o no. El 70% de estos proyectos de ley son reformas a leyes aprobadas en el periodo pasado. Entonces, lo que se me viene a la mente es si es que se realizó un estudio, un análisis adecuado al respecto de si esas leyes tenían o no tenían que ser reformadas, o únicamente utilizamos el criterio de que todo lo que se hizo antes estuvo mal, afectando así este principio de continuidad que debe existir en la administración pública. Y el otro dato que es muy interesante es que el 70% de igual manera de estos 891 proyectos de ley no superan los 10 artículos. Entonces, debería llamarnos a la reflexión en el sentido de que debemos buscar legislación de bancadas. Es decir, que los proyectos de ley puedan ser construidos con una mayor cantidad de consenso por las organizaciones políticas, por los partidos políticos, para que no tengamos 10 asambleístas de un mismo movimiento político y los mismos 10 presentando 10 reformas del Código Orgánico Integral Penal, cuando debería ser solo un proyecto de reforma y de esa manera buscar esta uniformidad, esta organicidad de los partidos políticos en el aspecto legislativo. Desafortunadamente se está presentando lo contrario. No quiero creer que lo que quieren los asambleístas es llegar al final del periodo y decir, yo fui el asambleísta que más proyectos de ley presenté, porque ese no debería ser el objetivo. Incluso se vuelve interesante que si uno analiza año a año la cantidad de proyectos de ley presentados por los legisladores, en el último año baja de manera considerable. Podemos pasar del año 2 de la Asamblea Nacional, en los cuales se superaron los 250 proyectos de ley presentados, a el año último en el que estamos decurriendo, en el cual no superamos los 137. Entonces, poniéndome de manera irrespetuosa en los zapatos de un legislador, yo diría, bueno, ya sé que mi proyecto de ley no van a aprobarlo, así que mejor ya no lo presento. Y eso no es responsable con el país. A mí me parece, y usted ya anticipó lo que le iba a preguntar, porque claro, y perdón que hable en primera persona, Marcelo, amigos y amigas que nos escuchan y que nos miran, muchos conocen que he sido la mayor parte de mi vida periodística reportero parlamentario, y resulta que cada vez que finaliza un periodo hay legisladores que presentan como gran logro la cantidad de proyectos de ley que entregaron al área de gestión documental y que llegaron hasta la Secretaría de la Función Legislativa, del Congreso antes, hoy de la actual Asamblea. Y no se discute la calidad. Muchos hablan de la cantidad, que incluso esa cantidad les sirve para sus propias rendiciones de cuentas,
y decirle a sus mandantes, a sus electores, señores, yo llegué a la asamblea y presenté tal. Y la gente muchas veces no se detiene a pensar de esa cantidad la parte cualitativa. Y me parece interesante lo que plantea Marcelo Espinel, que no lo había escuchado jamás, pero creo que podría ser parte de algún tipo de debate mucho más profundo, una legislación de bancadas para que la atribución constitucional de un legislador de construir leyes no sea individual. ¿Cuán efectiva podría ser esa posibilidad que plantea Marcelo Espinel? Yo creo que podría ser bastante complejo el hecho de que incluso podrían darse casos en los cuales haya legisladores con menor fuerza dentro del partido político y no puedan ver plasmados sus proyectos de ley, no puedan ver plasmados las realidades que ellos están representando. Sin embargo, esto tiene que ir de la mano del fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? En el cual existan candidatos y por ende asambleístas que puedan tener una suerte de equilibrio en el poder de representación dentro del partido político y que no solo se busque destacar a ciertas figuras del partido político. Yo creo que son elementos que tendrán que discutirse no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, considerando la crisis que atraviesan las funciones legislativas. Quisiera poner dos elementos adicionales que se me vinieron al Fabricio, y es el hecho de que esta cantidad de proyectos de ley que presentan los legisladores también terminan volviendo ineficiente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene una unidad de técnica legislativa que es la encargada de validar precisamente la calidad de las leyes previo a que éstas puedan ser sometidas a debate por parte de los asambleístas. Y esta unidad de técnica legislativa cuenta con 12 funcionarios. 12 funcionarios que nunca, no sería posible que den cabida al tratamiento de tantos proyectos de ley. Realmente esto es algo que sale fuera de sus manos y que termina afectando a la discusión de todos los proyectos de ley. O sea, ahí, por ejemplo, sería interesante que se fortalezca esa unidad de técnica legislativa que viene a ser este filtro antes de que el proyecto sea calificado por el CAL. Y aquí precisamente viene ese punto, que tuvimos un ejercicio muy interesante entre la Fundación y la Asamblea Nacional durante el año pasado, que era el plan piloto del sistema de evaluación y seguimiento de la ley. Junto con 3 asambleístas, hicimos una evaluación colaborativa en 5 ciudades del país de la Ley de Fomento Productivo 1, en el cual se pudo evidenciar que, por ejemplo, 2 de los mayores problemas de ese proyecto de ley era el hecho de que el Ejecutivo no lo había reglamentado, habiendo ya transcurrido 120 días desde su aprobación, así como también que la gente no conocía los beneficios de la Ley de Fomento Productivo. ¿Cuál fue el resultado de esto, Fabricio? Es que en las últimas reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el sistema de seguimiento y evaluación a la ley ya se encuentra contemplado dentro de los procedimientos de la Asamblea Nacional. Cualquier ley que vaya a ser reformada, así como también cualquier ley que vaya a ser propuesta, tiene que atravesar este sistema de evaluación, que incluso contiene aspectos como, por ejemplo, el cumplimiento de la Agenda 2030, así como también su relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Y de esa manera tratar de tener leyes y proyectos de ley que puedan ser presentados de manera más responsable y leyes mucho más coherentes con hacia dónde va el país, con el tipo de desarrollo que estamos buscando. Esto que usted acaba de decir, que tiene mucha lógica, ¿no se está cumpliendo, Marcelo? De hecho, ya se implementó hace un mes, entonces habrá que ver su desarrollo, ¿no? Justo en las reformas de la Ley Orgánica y la Función Legislativa es que ya se incluyó esto que no se hacía, Fabricio. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, no sé si es que durante lo que resta de este periodo legislativo, pero sí en el siguiente, de ver cómo la Asamblea Nacional a través de sus reformas va a fortalecerse. Personalmente creo que las reformas de la Ley Orgánica y la Función Legislativa fueron bastante bien pensadas, están bastante bien realizadas. Nos quedamos con un par de deudas desde la ciudadanía, pero el hecho de que, por ejemplo, y podemos pasar a hablar de fiscalización, se contemplen ya un plazo fijo de 45 días para los juicios políticos, es algo positivo para el país, para que la fiscalización deje de ser tomada como un ejercicio de negociación política entre distintas funciones del Estado y sea lo que tiene que ser, un ejercicio de control político, una herramienta fundamental para garantizar la independencia de poderes. No es posible, Fabricio, que existan juicios políticos que respetaron los plazos establecidos en la ley, que en menos de 30, 40 días se logró la destitución de sus funcionarios y existan otro tipo de juicios políticos como el que se siguió en contra de María Paula Romo o el que sigue pendiente en contra de Richard Martínez, que han superado los 1000 días
sin que tengan una solución definitiva por parte de la Asamblea Nacional. Antes de pasar al tema de fiscalización, para cerrar el aspecto legislativo, de estas 20 leyes que fueron aprobadas en el curso de este año, 19 de las cuales, nos ha dicho Marcelo Espinel, se lo hizo mediante la modalidad virtual, tomando en cuenta que el país inició el estado de excepción a mediados de marzo, el 16 de marzo. ¿Tienen una valoración de cuántas fueron enviadas por el Ejecutivo? Estoy justo revisándote este dato en específico y no lo tengo a la mano, pero si es que nosotros revisamos los nombres, realmente fueron muy pocas las enviadas por el Ejecutivo. Me gustaría, por ejemplo, darte el dato general, en este caso, de leyes enviadas por el Ejecutivo. Si uno, por ejemplo, verifica los datos, puede ver que 43 leyes pertenecieron al Legislativo y 8 al Ejecutivo. Y para que más o menos pueda hacer la comparación, Fabricio, en el periodo anterior, 26 leyes fueron del Legislativo y 43 del Ejecutivo. Entonces nosotros... Ahora se invirtió. Muy bajo en relación al periodo legislativo anterior. Esto yo no creo que pueda ser considerado ni bueno ni malo. A la larga hay que recordar que el Ejecutivo tiene esta potestad constitucional de ser el colegislador, pero algo que sí se debe destacar durante este periodo es que sí se logró dar una mayor cantidad de perspectivas dentro del debate. Porque voy a poner un ejemplo ficticio. Si se presentaba un proyecto de ley de salud, no se discutía únicamente ese proyecto de ley de salud enviado por el Ejecutivo, sino que se discutían los 3, 4, 5 proyectos de ley de salud existentes dentro de la Asamblea Nacional, fusionados con los que habían presentado los legisladores. Y de esta manera, pues, existía más pluralidad, ¿no? Y eso es positivo para cualquier función legislativa en el mundo. Correcto. Hablemos de fiscalización. ¿Cuál es el balance que tiene la Fundación Ciudadanía y Desarrollo con nuestro invitado, su director de proyectos, Marcelo Espinel, sobre el balance de fiscalización de este año? Por favor, Marcelo. Bueno, en fiscalización, en materia cuantitativa, llama la atención muchísimo el número de juicios políticos, de solicitudes de juicio político presentados. Se presentaron un total de 33 solicitudes de juicio político. Hay que recordar que durante el periodo legislativo anterior, la cantidad de enjuiciamientos políticos fue prácticamente inexistente. Sin embargo, el hecho de que se hayan presentado más juicios políticos dentro de este periodo no quiere decir que llegaron a un suceso relacionado a la censura o destitución de los funcionarios. De hecho, de esos 33, solo 6 culminaron con la censura y destitución. 8 siguen en tratamiento por parte de la Asamblea Nacional, pero en tratamiento incluso en sus etapas iniciales, como te comentaba el caso de Richard Martínez. Pero también llama mucho la atención que existieron 6 juicios políticos que solo pudieron culminar con censura porque la Asamblea llegó tarde. ¿Y a qué me refiero con llegó tarde? Decidió al respecto de funcionarios que habían sido ya destituidos por otras funciones del Estado, como fue la destitución realizada en contra del Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, o por ejemplo, cuando se decidió únicamente la censura en contra del ex contralor del Estado, Carlos Polic, porque él ya se encontraba fuera del país y había sido reemplazado por el actual contralor. O también ha pasado el caso de Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, que fue censurada, pero ya no destituida porque ya no ostentaba el cargo. Ya no se encontraba en el cargo. Entonces, ahí es cuando yo reitero esto, ¿no? Este manejo de los tiempos por parte de la Asamblea Nacional, que al parecer se convirtió en una herramienta de gobernabilidad con el Ejecutivo y no este control político que debía existir. Llama mucho la atención, en cambio, en estos casos en los cuales sí se cumplió con los tiempos, como el juicio político seguido en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y los otros consejeros de Participación Ciudadana. El mismo seguido en contra de Carlos Ochoa, porque ya no tenían ningún tipo de resistencia política en el caso de que hubieran decidido en contrario. Ahí es cuando, Fabricio, se vuelve interesante esta reforma que se realiza a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en 2 sentidos. La primera es que los procesos de juicio político ya no pueden tener esta discrecionalidad en los tiempos como la podía tener el presidente de la Asamblea Nacional, que él podía decidir cuándo debía ponerlo o no en la agenda para el Pleno de la Asamblea Nacional o cuándo calificaban para poder pasar a la comisión o los tiempos que existían en la comisión y demás. Ahora se establece un tiempo de 45 días o máximo. Pero ¿cuál es la otra reforma fundamental en fiscalización y que hay que esperar a ver cómo se desenvuelve? Es el hecho de que
el archivo de una solicitud de juicio político ya no está en manos de la comisión, sino que está en manos del Pleno de la Asamblea Nacional. Y de esa manera damos una mayor cantidad de visiones al respecto de qué es lo que se debe decidir. Y aquí veamos cómo sucede esto con el actual ministro del Trabajo, Andrés Dich, el cual ya se encuentra con una solicitud de juicio político presentada, ¿no? Correcto. A ver, estas 33 solicitudes de juicio político que nos refiere Marcelo Espinel, ¿es de todo el periodo desde el 14 de mayo del 2017? Así es, desde el 14 de mayo del 2017 hasta la fecha. Ya, 33 solicitudes. De esas nos dice 6 culminaron con censura y destitución. Exactamente, 6 con censura y destitución, únicamente 3 con censura del Pleno, 3 con archivo del Pleno, 6 archivadas por la Comisión de Fiscalización, eso es interesante, 3 archivadas por... 6. 6. Archivadas 6 archivadas en la comisión. 3 archivadas por el CAL, así como también, estos datos también son importantes, 3 sin resolución de la Comisión de Fiscalización, 4 sin resolución del Consejo de Administración Legislativa y 4 calificadas por el CAL, pero aún en trámite en la Comisión de Fiscalización. Entonces, como tú puedes ver, existen muchas solicitudes de juicio político que se encuentran en el limbo, que tienen una gran cantidad de tiempo que fueron presentadas y la Asamblea Nacional simplemente no quiere dar paso. Y hay que recordar que nuestra Constitución establece que los funcionarios sometidos o susceptibles de juicio político pueden ser enjuiciados políticamente hasta 2 años después de abandonar el cargo. Y ahí, por ejemplo, aquí te pongo un caso. Richard Martínez y María Paula Romo ya no están ejerciendo funciones, pero sus juicios políticos podrían ser resueltos. Y aquí tal vez se podría demostrar la responsabilidad de la Asamblea Nacional dentro de sus actividades de fiscalización, o si simplemente lo utilizaban como una herramienta, como te comentaba, de gobernabilidad o una herramienta incluso político-electoral. Correcto. Marcelo, valoro mucho estos datos que nos ha proporcionado, haciendo un balance del trabajo de la Asamblea Nacional. Feliz 2021, Marcelo Espinel. Un abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo, Fabricio, y un feliz año para todos tus radioescuchas. Gracias. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien además es el mentalizador del Observatorio Legislativo, dando cuenta justamente de este balance del trabajo del Parlamento ecuatoriano. 8:29, a primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.